Bueno, entonces Que el de hace 8 días quedó muy bien. el tema de hoy es la El de- justicia social. Es cuando uno escucha justicia social, pues muchas veces uno dice, pues como que hay cosas que son obvias, ¿no? Entonces, pero a veces no todo es tan obvio. Y precisamente hubo cosas que cuando hice la lectura, pues me sorprendieron. Entonces, pues espero poder transmitirles el mensaje. Suele pasar, el primer sorprendido siempre es el que prepara la... Sí, o sea, digamos, me sorprendía porque no sabía que también era como parte de la justicia social. O sea, que a veces uno piensa en la justicia social como en la distribución de los bienes y no es solamente eso, ¿sí? Sino que hay más, hay algo más allá de eso, que es en lo que uno siempre, digamos, a lo que uno se refiere cuando dice justicia social. Entonces, bueno, el primer tema en lo de justicia social es el respeto a la persona humana. Entonces ahí habla de que pues todos somos personas y tenemos una dignidad de criaturas, de que fuimos creados por Dios y tenemos esa dignidad y todos somos iguales. Entonces ahí me empezó a sorprender el tema de ¿Dios nos hizo iguales o nos hizo diferentes? Pero tú no eres Iguales igual a en dignidad, Carlos. pero cada uno con su particularidad. Exacto, entonces nos hizo iguales, pero también nos hizo diferentes. Entonces, primero, detalle. O sea, sí, como seres humanos. Exacto. Sí, todos somos. Todos somos iguales, Dignidad. pero todos somos únicos. O sea, Cada uno nadie es es igual a específico. ninguna otra persona en Sí, el aunque mundo. sean gemelos. ¿Qué no, entendemos por dignidad? Entonces, la dignidad humana dice, el respeto de la dignidad es el mismo hecho de ser persona, es el hecho de ser criatura, de ser hijo de Dios. Y son derechos pues que son superiores a la sociedad, al hecho de pertenecer a una sociedad. Entonces, o sea, tienes una dignidad solamente por el hecho de ser persona creada por Dios. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres blanco, negro, Rico, nada. pobre, no. nada. Por el- Solo por el hecho de ser persona, de ser humano. ¿Listo? Bueno, una pregunta, ¿y la dignidad humana está por encima de la dignidad de los demás seres creados? Pues acá no dice, pero yo creería que sí. Pero no sé, pidamos la ayuda de un amigo. Bien. La dignidad se da en función de la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza no estamos hablando del campo meramente biológico. ¿Sí? Estamos hablando que nuestra naturaleza es la que nos da la dignidad. Si nuestra naturaleza nos da la dignidad no es una concesión. ¿Qué significa eso? Que la dignidad no es una concesión. Que no son las leyes las que me hacen digno, no son las constituciones de los países los que me hacen digno, no son los estatutos de las organizaciones lo que me da dignidad, no, es mi naturaleza la que me da dignidad. Aunque pertenezco al reino animal, ¿sí? Mi naturaleza, ¿qué naturaleza es la mía? La naturaleza es humana, los demás animales carecen de esa naturaleza. Como carecen los demás animales de esa naturaleza, no tienen la misma dignidad, porque mi dignidad emana de mi naturaleza. ¿Sí viste? Entonces, si mi naturaleza es humana y es la naturaleza lo que me da la dignidad, los demás animales no tienen. Y el primer error es que esto lo voy a decir con mucho respeto por los que tengan mascotas, es tratar con dignidad de personas a las mascotas. O sea, lo primero que da el catecismo como luz ahí es eso. Oye, si mi dignidad emana de mi naturaleza, los demás animales no son humanos. Si no son humanos, no tienen mi dignidad. Y si no tienen mi dignidad, están por debajo de la mía. No hay ningún animal por encima. Claro, Ok. Que no son humanos. simplemente por la naturaleza. Dice que la justicia social es conseguir lo que le es debido según la naturaleza y la vocación. Y la justicia social está ligada al bien común
y al ejercicio de la autoridad. Pues, exacto, o sea, el bien común para... Digamos que a veces uno piensa en justicia social como que todos deben tener lo mismo o hacer lo mismo y no necesariamente es eso. Dice que la justicia social es velar porque la persona, primero velar por la vida y segundo velar porque la persona pueda vivir su vida dignamente. Que no necesariamente es decir que todo, si tengo, no sé, 50 manzanas, entonces a cada uno tengo que darle las mismas cantidades de manzanas. No, depende, digamos, de la persona, o sea, darle como lo necesario a cada uno, porque puede que tú necesites 10, pero el otro solo necesita 2, entonces Yo tengo un hijo y no es, tiene 15, es eso, o sea, no es todo por igual, No es sino equidad, de acuerdo no es equidad, es a la justicia. necesidad, exacto. Si tenemos a confundir equidad con justicia. No es igualdad, o porque equidad y igualdad no es lo mismo. No es igualdad, es justicia. Es justicia, exactamente. Bueno, también habla que cuando uno se respeta esa dignidad de las personas, las sociedades o las otras personas lo que tienden es a ejercer la fuerza o la violencia para que los obedezcan. Entonces, por eso es que, pues digamos que se tienen también tantos problemas sociales, porque por no respetar la dignidad de las personas, entonces se empiezan a hacer cosas a la fuerza o a imponer sin respetar esa dignidad y eso genera pues Pero más decías violencia. algo anteriormente que es importante. La dignidad de la persona está desde el momento de la concepción natural hasta el momento de la muerte natural. Todo lo que atente en ese lapso, contra la dignidad de la persona humana no es de Dios. Por ejemplo, entonces un bebecito que nace de una inseminación in vitro. Estamos convirtiendo el fin en un medio. El hombre es un fin en sí mismo. Yo no me relaciono con otra persona como un medio para lograr otro fin, porque es cosificar a la persona, y cuando yo cosifico a la persona, lo que estoy atentando es contra su dignidad. O sea, un in vitro, yo no pensaba que eso era... ¿Qué? No, o sea, Dilo. no, pensé que un in vitro no era pues lo que tú dices, pues no sabía eso. Vamos a darlo con un ejemplo. ¿La vida es un derecho? Sí, Derecho diría a la que sí. vida. La Sí. vida es un don antes que un derecho. Es no confundir dones con derechos. Si la vida es un don, ¿a quién le pidió permiso para vivir? ¿Alguno de ustedes se les pidió permiso? No, como no se les pidió permiso para vivir, significa que usted lo recibió sin ningún mérito. ¿Y cómo se llama cuando uno recibe algo sin mérito? Gracias. Don o gracia. ¿Listo? Si la vida es un don, cuando yo quiero manipular in vitro, deja de ser don. Entonces ¿se acuerdan que la dignidad emana de la naturaleza? Entonces ya yo puedo jugar con mi sexualidad. Que así como usted no escogió la vida, tampoco escogió su sexo. Entonces, ¿qué hace la ideología de género? Oiga, no es un don, es un derecho. Usted tiene derecho a cambiar su naturaleza. Si yo tengo derecho a cambiar mi naturaleza, entonces también inmediatamente, como mi dignidad emana de mi naturaleza, entonces inmediatamente atento contra mi dignidad. Atentar contra la sexualidad de la naturaleza es atentar contra la dignidad de la persona humana. ¿Cierto? Fuertísimo porque... Si se dan cuenta que es que esto de la justicia social no es lo que decías tú al principio, que es una excelente introducción. Claro. No, esto es mucho más profundo más y por eso lo estamos profundo, viendo. y uno pensaría que... Pero volviendo al ejemplo del bebecito, pues él no tiene, digamos, la culpa por haber sido concebido en esa De acuerdo. circunstancia. O sea, él igual tiene su dignidad como ser humano. Sí. Ya. Y echémosle una pildorita más a eso. ¿Quién pone el alma? Dios. Luego el alma está sin mancha. En ese caso también. Porque igual si no fuera voluntad de Dios esa, aunque se haga todo el proceso, pues puede que no se dé la vida, ¿no? Exacto. Porque Dios quiere, en el recto orden de Dios, la vida debe ser fruto del amor.
no de un ejercicio científico de laboratorio. Y esa criatura tenía el derecho a haber sido concebido como fruto del amor y no fruto de un experimento científico. ¿Por qué? Porque cuando no nace por fruto del amor, estoy atentando contra su dignidad. Es que yo ahora, cuando yo yo tenía problemas y no podía quedar en embarazo. Entonces me acuerdo cuando estaba en eso, el médico me dijo que, bueno, por el problema que yo tenía, si no tenía que hacerme un in vitro. Pero yo en ese momento lo veía como Una opción. sí, como una, pero nunca, pues gracias a Dios no fue, o sea, quedé embarazada, pero Por fruto del amor. por fruto del amor. Pero si no, o sea, imagínate, yo lo veía eso, o sea, así como tú, yo lo veía como, dices, bueno, estás enferma, entonces el médico pues te cura, te hace una cirugía y te sana, utiliza un medio para tú curar. Entonces yo decía, y yo creía, o sea, desde siempre creyente en Dios y le pedía que me regalara un bebé, que yo quería tener un bebé, pero pues yo decía, no, pues igual no tengo varios, o sea, Es que a veces uno... entonces yo la verdad sí, pero uy, o sea, Por tantas cosas uno hará por Bueno, desconocimiento. la maternidad no es un derecho, es un don. Y por eso me dejaron todo. Lo importante, Sí, no, pero después de ese grave rollo que es eran los diferenciar tres, el don del derecho. claro. Y recuerden que aquí mismo, aquí en esta misma casa, y Luzmila se acordará, vimos primero moral para entender cómo estos actos, aunque puedan ser científicos, no son necesariamente morales. También corresponde a la iglesia y a nosotros como cristianos recordarle a los demás pues que existe esa dignidad, o sea, Sí, claro. no perderla de foco, no perder ese regalo, digamos. Dice que respetar a la otra persona es considerarla como otro yo. Es el prójimo, es otro yo, o sea, soy otro yo. Si yo quiero mi bienestar, pues también quiero el bienestar de Esa es mi la segunda prójimo. frase más importante del tema. Sí, Es considerar al otro como otro yo. como otro yo. Me relaciono con el otro como otro yo. Como otro yo. Y lo respeto porque es igual a mí, porque me respeto a mí, respeto al otro porque es otro yo. Digamos que cuando uno no hace cuando uno no ejerce ese respeto o no considera a esa otra persona como otra persona igual, se empieza a tener actitudes de soberbia, de egoísmo, de envidia, sobre todo el egoísmo, que son los principales obstáculos para ejercer la justicia social, y que eso se cura con caridad. Con la Con la caridad madre. que habló Con la Ricardo. caridad. Pues sí, con la madre. Con la caridad que habló Ricardo. Exacto. La caridad. La caridad es la madre de todas las virtudes. Exacto. Exacto. Y es deber nuestro ver en el otro ese prójimo, es deber de nosotros como cristianos ver a esa otra persona como otro yo y servirlos con los dones que hemos recibido, con las capacidades que tenemos cada uno desde su naturaleza, desde su individualidad, poner al servicio de los demás esos dones o esos talentos. Eso es parte de la justicia social. Tratarlo, o sea, dar ese servicio no es necesariamente ayudar a los más necesitados, sino ayudar al que necesita de lo que yo tengo. ¿Sí? No es como... ¿Eso es la caridad? Sí, eso es, y es Y justicia. justicia social, exacto. Es darle al otro lo que yo tengo, de lo que yo tengo, de lo que yo recibí, pero no solamente es como que el señor que está en la calle y a ese le colabora, sino a cualquier persona, ¿no? Sí. Todos necesitamos de los demás en alguna medida, entonces es en ese servicio a los demás que también se ejerce justicia social. Hay muchas cosas que sorprenden. Dice en Mateo 25:40,
cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, es también tener eso presente, ¿no? Que todo lo que yo hago en el prójimo, El otro se hizo. es como Es ver hacerlo a Jesús, ¿no? a Jesús. ¿Dime? Es Sí. ver a Jesús. Es ver a Jesús. Exacto. Independientemente pues de las diferencias, de que la otra persona piense diferente a mí, opine diferente en temas, pues diferentes temas políticos. Así sea un presidente de un Así país. sí. Hay que perdonar y amar al prójimo. Y dale. La exigencia Sí, pero que tenemos es eso, perdonar y amar. Qué gran reto. Entonces, Amamos. bueno, Además maduras a... entonces, ¿qué nos hace iguales como personas? Entonces, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un alma, tenemos la naturaleza, que es la naturaleza humana, tenemos el mismo origen. Dado que Cristo se sacrificó por nosotros, tenemos todos derecho a la misma bienaventuranza, que es recibir el reino. todos. Y tenemos esa misma dignidad. Eso es lo que nos hace Eso. iguales. Pero ya depende de ti que recibas Sí. el reino. Sí, Tienes el digamos derecho, que pero si no tienes lo la luchas por oportunidad, él, exacto, tienes la... y no haces nada por él, O sea, lo pierdes. ya Jesús hizo lo que tenía Lo que que hacer tenía por que nosotros. Ahora es parte de nosotros recibirlo, Hacer aceptarlo y lo demás. hacer nuestra parte. Cuando nosotros, esto también dice, cuando nosotros discriminamos a otra persona, estamos siendo contrarios al plan de Dios. La sola discriminación de sexo, de raza, de cualquier tipo, color, condición social, lengua, religión, eso ya es estar contrario al plan de Dios, porque Dios también nos hizo diferentes. Entonces, nos hizo diferentes, cada uno tiene unas capacidades corporales distintas, capacidades espirituales también son distintas en cada uno. Tenemos diferente intelecto, capacidad de aprender, cada uno tiene su propia forma. Cada uno incluso tiene una diferente moral, porque de acuerdo a cómo ha sido enseñado, como le han enseñado en su vida, pues tiene diferentes aptitudes morales. Tenemos diferentes riquezas, cada uno pues tiene diferentes dones que ha recibido. Y Dios nos hizo diferentes para que cada uno necesite del otro. Esa es la frase más importante. Mira lo que Eso- tú explicabas en eso la me casa sorprendió. Valentina, Lo vas a escribir, Caluchito. ¿te acuerdas? Dale, mándame de Que Dios Me la repites. Dios nos hizo Dios- Sí, diferente. Dios nos Nos hizo hizo. diferentes Sí, claro. que Dios nos imagínate. había Diferentes. hecho. para que cada uno Como necesite porque del no otro. Imagínate perfectos. todos, jefes, Lo todos teníamos empleados, un- todos. Nos hizo incompletos Incompleto. para que tuviéramos necesitáramos necesidad del del otro. Ajá. O sea, cuando nosotros nacimos, no nacimos con todo lo que necesitábamos para el desarrollo de nuestra vida. Siempre necesitamos del otro. Y de hecho es parte del plan de Dios, que es hacer comunidad, que también en algún momento lo vimos, que el plan de Dios es que el hombre viva en comunidad, y Comunidad. precisamente, Explico, Tatiana. sí, no sé quién, pero lo recuerdo. Mm. Es eso, que nos necesitemos los unos a los otros, y que dado que los demás necesitan de mí, yo tenga la oportunidad de dar ese servicio y de ejercer la caridad. Entonces nos da la necesidad, pero también nos da la opción de hacerlo. O sea, Pónganle cuidado para que se... Ya entendimos el qué, ahora vamos a etiquetar el por qué. ¿Por qué? El por qué. Pónganle cuidado. Si a Dios todos nos hubiese dado los mismos dones, si a Dios todos nos hubiese dado los mismos talentos, y a Dios nos hubiese dado toda la capacidad, ¿cuándo necesito de ti? Pues te vuelves celoso. Como no necesito de ti, ¿cómo puedo ejercer la caridad? Si lo que yo tengo para compartir, tú ya lo tienes. Claro. Y yo no lo O sea, ya necesito. eres autosuficiente para mí, Exactamente. solo para mí ya. Y si el hombre es un ser social por naturaleza, el que sea social hace que sea necesario el relacionarse. Pero si no tengo,
Si no necesito Si relacionarme, no ya lo tengo necesito todo. del otro. Claro. ¿Ves? Entonces, hace parte del plan divino que nos haya hecho incompletos para que seamos necesitados del otro. Y al sentirnos necesitados del otro o al ver la necesidad del otro, podamos ejercer la caridad. Caridad como don sobrenatural, como virtud. Pero no es como que necesite a mi esposo para poder vivir, o sea, una persona que uno piense que sin ella no puede vivir. No, o sea, no no. entiendo esa necesidad. Ok. No como dependencia, sino Exacto. como necesidad de relacionarse. Sí, o sea, no es Como como una que tú ayuda. dependes únicamente de una persona, sino que quieres, o sea, necesitas compartir con la sociedad, en comunidad. Vamos a ver un ejemplo que En un comunidad. tal Jorge Duque Linares alguna vez dijo, estaba equivocado. Y él decía que todo el mundo podía ser dueño de su propia empresa. Si todo el mundo puede ser dueño de su propia empresa, las únicas empresas que existirían serían empresas unipersonales. ¿Serían qué? Sí. Empresas unipersonales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nadie podría ser empleado y nadie podría ser empleado. Claro. Sí, todos somos diferentes. No. Necesitamos todos empresarios, todos con mentalidad empresaria. Y Claro. entonces, ¿quién trabajaba? ¿Sí es? Eso Ese es casi eso. que poco Unos indio. sí, Que otros poco no. indio. Unos sí y otros no. Entonces, cuando se aprovechan al máximo esas capacidades de servicio y de ofrecer lo que yo tengo a los demás, es cuando surgen las grandes personas, la magnanimidad, la benevolencia y las personas que son capaces de comunicar eso a los demás. Entonces, La magnanimidad. sí, esas personas que uno admira, digamos, que por su servicio a los demás, por su entrega, compartiendo su, digamos, yo cuando leí digamos, Me pensé identifiqué. en la Madre Teresa de Calcuta, que no tenía nada, pero que su servicio era tan fuerte que, pues, que fue una gran persona, o sea, Ayudó a mucha gente. exacto, o sea, no es compartir por eso, digamos, no es Desinteresadamente. solamente el punto material, sino de lo que yo tengo, en capacidades, bueno, de muchas formas se puede ejercer esa justicia, No es esa dar cosas justicia social. materiales, sino darse a uno mismo. Eso. Y les voy a leer este párrafo que Magnanimidad es una mujer. Grandeza. Pero Entonces, el entorno, el caldo de cultivo de la naturaleza está lleno de necesidades. Las personas que ponen sus talentos para suplir esas necesidades desde sus talentos se convierten en respuesta a las necesidades. Y según su campo de acción pueden lograr ser personas magnánimas. ¿Listo? Entonces esto es un párrafo del diálogo de Santa Catalina de la Divina Providencia. Y dice: en cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana las he distribuido con la mayor desigualdad. Desigualdad, ¿sí ves? Y Una no, cosa es la equidad, otra sí. cosa es la desigualdad. y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. Entonces, bueno. También habla que hay, pues hay desigualdad que es parte del plan de Dios, pero hay algunas desigualdades que son exageradas, que son, digamos, ya, dice acá, escandalosas, y que ya están en contradicción con el plan de Dios. O sea, si el plan de Dios es que haya desigualdad, pero es que hay, cuando ya se empieza, digamos, como a aprovechar de su desigualdad y no ejerce esa caridad o no busca esa justicia social, eso se opone, pues, por defecto a la justicia social y al plan de Dios, y atenta contra la dignidad de las demás personas también. Decía, pues, que como somos una única familia humana, el hecho de que se presenten esas desigualdades exageradas atenta incluso contra la paz, pues, porque
pues no va a estar uno tranquilo, digamos, de ver esas exageraciones en... Pongamos un ejemplo práctico con un país lejano. Está pasando una crisis económica tremenda. ¿Listo? Y no hay comida. ¿Hay algún país que pueda decir, no tengo ese problema de que todos se acuesten sin comer? No, hay siempre habrá esa necesidad. Pero ya cuando llega a esa escala, ya eso es un escándalo. Y está atentando directamente contra la dignidad de la persona humana. Es algo injusto. Es una injusticia social tremenda. Y más cuando no les dejan recibir ayuda. Bueno, el otro punto es la solidaridad humana. Entonces, la solidaridad, que está expresada como amistad o caridad social, es una exigencia para nosotros ser solidarios, no es una opción. No es una opción. Es una exigencia. La solidaridad no es opcional, es exigencia moral. Es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Así como el sacrificio de Jesucristo pues fue por la humanidad. Sí. Es una exigencia. Es una exigencia para nosotros ser solidarios y olvidarnos pues de ejercer esa caridad y de ejercer y de atender las necesidades del hermano, también es atentar contra la dignidad de ellos, ¿no? Entonces a uno dice, es que se me olvidó, es que fue que Entonces la solidaridad es tratar de de ser justos en la distribución, entonces en la distribución de bienes o en la remuneración del trabajo. Por ejemplo, cuando uno contrata a una persona, hay que ser justo en el pago que uno le va a hacer a esa persona por su trabajo. No es que, es que yo creo que le puedo pagar menos, es que... Contrato venezolano, mitad de sueldo mínimo. Exacto. O también cuando uno está haciendo... por un buen sueldo, pero no le doy sus prestaciones como deben ser. O también al contrario, cuando uno está prestando un servicio es cobrar lo justo. No es que, yo creo que a este le puedo cobrar más o a este según... O como hacen en San la persona, ¿no? según la persona. No, y está mal que uno haga eso. Yo por lo menos con mis clientes miro así. Según el marrano. Claro. ¿Está mal? Claro, eso es lo que estamos enseñando. Vaya, devuelva. Claro, es ser justo. O sea, ¿a todos les tengo que cobrar igual? El precio justo. Si a todos les prestas el mismo El servicio, precio justo. debería costarle lo mismo a todos. Pero No, incluso pero lo que la pasa es que hay unos que pues... No, eso uno comercialmente les no aplica. Uno les aplica más... Claramente no. Así es SM y así será. Que siga, por favor. Gracias. Pero es que vuélvelo a leer para que lo sepas. Es más que la persona, es un tema de persona. Pues es que yo no lo hago tanto como en San Andresito que llega y yo te veo... Eso sí es otra cosa porque venden lo mismo, pero le venden a diferente precio. La misma cosa. Pues hay personas que tú les puedes cobrar bien por un servicio. ¿Qué es bien? Pues Es que utilizas el término bien y a mí me preocupa. Es que obviamente Dispuestas a pagar más. a ti te contratan pues obviamente para hacer un servicio de acuerdo a la calidad, a los requerimientos, y hay clientes que tienen un nivel de exigencia más alto. Sí. Entonces cuando tienen ese nivel de exigencia más alto, pues yo también, pues, digo yo, aprovecho porque me está pidiendo más y le cobro. Pues Pero le estás Porque dando eso menos, te va a pero le depender estás más. dando Pero es Eso que te más. va al a que más se le depender da, más. más se le pide. O es como cuando, dependiendo del canal en el que estés, el descuento es mayor o menor, no es que estés, pero es por volúmenes de venta y eso que puedes vender a un precio distinto. Ahí no estás tomando nada. El tema es que en San Andresito tú vas el lunes y te dicen vale 5.000 pesos, pero vas el sábado que va todo el mundo y lo mismo que valía 5.000, el sábado vale 40.000. el lunes necesitan vender porque el sábado Claro. se vende solo. Claro. Sí, Eso es algo que exacto, o se sea, olvida. si es diferente el servicio que estás vendiendo, pues seguramente el precio va a ser diferente. Voy Pero a si mostrarte es, un ejemplo claro de dónde se ve la injusticia. ¿Tú crees que es bueno que el gobierno pague tamales a 30.000 pesos?
No, obvio que no. Eso vale Es marrano. 2.500, ¿Sí ven? 3.500. Es marrano, yo puedo curar. No es así, es así. ¿Ustedes creen que pagarles la alimentación, hablemos del contrato solo de Bogotá, de la alimentación de los colegios estudiantiles, de oficiales, del distrito, cobrar unas tarifas altas y tomarles las fotos al niño? Yo no sé si ustedes sabían que eso sucedió. Les tomaban la foto al niño y después le pasaban la comida al otro para tomarle la misma foto. Con la misma comida. Con la misma comida. ¿Ustedes Y piensan les que daban eso es otra justo? cosa. Sí. ¿Eso atenta contra la dignidad de la persona humana? ¿O es injusticia social? Siga la pared. Ese me quedó calentica. Entonces, Uy, venía desde el paradero. yo no puedo decir que mi servicio es SM si ese SM es atenta contra la persona o contra la dignidad de la persona humana, porque ahí estoy siendo injusto. Pero entonces, a veces uno lo que hace es escalar niveles, ¿no? Entonces, mi servicio es como cuando los planes de todo incluido, que no lo incluyen todo. Si se dan cuenta que los planes todo incluido. Todo incluido plus. Exactamente, entonces premium, gold, ¿eso qué significa? Ah, que si quieres más, te cobro más, y eso es justo porque estás pidiendo más. Pero si a todos les estás dando lo mismo y a uno les estás cobrando más y a otros les estás cobrando menos, no siempre es justo. No siempre Bueno, es justo, sí. entonces ¿cuándo es justo? Por ejemplo, cuando los estratos 4, 5 y 6 les cobro la tarifa plena de servicios públicos para poder subsidiar a los estratos más bajos. ¿Eso les parece injusto? No, Supongo porque ahí sí. el cobro es el No, mismo. no, porque hay una... Que le una cobren a diferencia uno para social. sostener a los otros cuando uno sabe que, por ejemplo, es que uno sabe que en el estrato, no todos, pero sí hay gente que en el estrato uno tiene su casa propia, tienen su negocio, tienen su secta, tienen su y todos trabajan. Y Y son civilizados. Son y en el inteligentes. estrato medio alto que estamos nosotros, entonces nosotros todo es tenga para los otros. Subsidio. Pero Pero están tienes pagando una lo que opción. es. Exacto. Tienes una opción, Pero no cuando vives Porque de ese la estrato. tarifa es la misma, solo que a uno le Pues están sí, dando de un estrato tres. subsidio, Exacto. una ayuda, pero no es... Pero en este, por ejemplo, los ingenieros, el código de El código de ética de ingeniería ingeniería, no nos permite correr menos menos de lo que de es lo que es. y menos de lo que sepa que está cobrando la competencia para ganarte el negocio. Ahí también Claro. Ah, aplica. no, sí, no. Y de acuerdo, miren, enterarse esta semana que PM está haciendo una represa sin conocimientos, es que hacer una represa de las dimensiones. De eso. Con la calificación más baja entre todos los evaluados ahí. ¿Verdad? Sí. Fue adjudicado No por- tenían la Ah, experiencia. por un Entonces, no tenían la criterio- experiencia, la única forma de dárselo era a dedo. a lo Ajá. paisa, por un criterio regional. Y Ah, nos dimos está cuenta y inventando estalló los por el países. problema que hubo, porque empezaron a investigar todos y no. Ahora, eso sí, a nosotros nos va a traer consecuencias, porque si en 12 meses eso no está resuelto, obligatoriamente las tarifas de energía deben subir, porque no hay forma como financiarlos. A los estratos 3, 2 y 1 se les ha reducido el subsidio por ley, Sí. por ley. ¿Y cuál es el motivo? Pues es que no hay plata. ¿Y eso es injusto? No, no es injusto. No es injusto. Entonces, lo que tú dices, a todos se les cobra lo mismo, simplemente que las personas de menos recursos, porque se inventaron los estratos. Yo no sé si en otros países existen En estratos. España No. no existen los No es estratos. cierto. Eso es un invento aquí interesante, Eso. colombiano. No sé si sabían eso. Es bacano. En España no existe. Entonces, ¿qué pasa? En Canadá tampoco. Si ustedes escuchan algo lo del Dani, el tipo que vive con la papa caliente hablando, pues, explicando cómo son las cosas del Dani, pues, según una persona que Dani. una persona que gane más de 240.000 pesos, pues no es pobre. No es pobre. Ah, pero sería chévere que hiciéramos el ejercicio. Con ¿Cuánto él. le duran a él los No, con él. 240.000 pesos? Sí, claro, con él. Venga, amigo, Que la Sí, ¿cuánto cuando le yo dura? escuché eso dije, este hombre, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que nos Pero, lleve a por donde ejemplo, hace en el otras mercado. realidades, por ejemplo, en España aparece el tema de las familias numerosas, que las familias con más miembros
tienen descuento porque se sabe que el consumo es superior y que los ingresos no necesariamente son proporcionales al número. Aquí no, aquí más porque consume más agua, porque consume Claro, más luz. yo por ejemplo, yo tenía carne de familia numerosa y yo tenía 20% de descuento en los trenes y buses, 10% de descuento en los aviones, 50% más de tramo básico Uy, del no, agua. me voy pa' España. Que es el tramo. ¿Eso es injusto? No, eso porque es totalmente. verdad. Uno con 3 hijos. No es lo Y mismo esas tener un son hijo que formas tener- de 1.200 solidaridad. euros de devolución en la declaración de renta. Digamos, Si esas tenías son, más de 5 era familia numerosa. Especial, que tenías el doble. esas son Educación formas superior de... gratuita. Cuando le devuelven a uno el tax, Sí. pero acá se lo roban. No, acá, Acá si uno tú no llegas ve- a pedir, te hacen una auditoría para que Sí, te claro. vengan debiendo. Digamos, Tenaz. esas cosas, el tema de los subsidios y esas ayudas son formas de solidaridad ejercidas por el gobierno, que es, digamos, quien puede ejercer esa distribución o tratar de hacer una mejor distribución a gran escala. Entonces, también dice que los problemas socioeconómicos solo se pueden resolver con la solidaridad entre todos, es decir, solidaridad entre pobres, entre los mismos pobres, los ricos con los pobres, las empresas con los empleados entre ellos, las naciones entre ellas. Esas son formas de ejercer solidaridad, son formas de ejercer solidaridad que pueden ayudar a solucionar los problemas socioeconómicos. No es solamente esperar a que el gobierno solucione, sino que entre todos podemos Ayudar a solucionar. ayudar sí, a solucionar. Por entre ejemplo, en todos. función del número de hijos que tengamos en la universidad, tenemos más o menos descuento en la matrícula si nuestros hijos optan por estudiar en la universidad. O tenemos un bono de matrícula para el colegio de los hijos. Los cada año. militares e hijos de militares en la universidad militar tienen un descuento. ¿Y eso es injusto? No. Pero si es Pero no como, está cobrando como sobre el Pero la mayoría no da ningún descuento. Pero si tienes a los 3 estudiando al mismo tiempo, ¿o cómo funciona eso? Sí. ¿En dónde? si los tres son menores de 25 años. Toca. Si tengo 3, 60% de descuento. Si tengo 2, menos de 25 es 50. Qué Y chévere. tengo más de 3. Y también para el colegio cada año Igualito que bono aquí. en función del salario y del número de hijos. A ver, alguna Pero pregunta abierta que usted voy a como lo que Moni decía, que como la empresa se o sea, convierte se en una convierte forma de en una ejercicio forma de- solidario. de- Los fondos de empleados serían una función de la solidaridad. Yo creo que no. No, no me parece. No. Yo creo que sí, porque No. se Pues son reúnen igual. como empleados para ser solidarios entre ellos mismos. No, porque eso no es obligatorio. No, No, pero es que eso es pero- obligatorio. La solidaridad Pero no es se obligatoria. ayudan entre sí. El tema lo que pasa es que detrás de los fondos finalmente hay un lucro para los asociados. Entonces no es... Sí. Pero No los mueve revierte la- en beneficio de los asociados, o sea, es para ser solidarios Solamente entre para ellos, determinado para mí grupo. sí. Bueno, muy bien, ahí hay una figura. Sí. Sí. Las juntas de acción comunal. También porque mueven. Es la razón de ser. Sí. Pero no sé cómo. Entonces, ¿cuándo no se cumple? ¿O qué impide? La pregunta es, ¿qué impide que su razón de ser no se cumpla? Pues el mismo los egoísmo de la personajes persona. Son los 7 personajes que, Los ¿Cómo se llama eso? La corrupción. sí, Egoísmo. que no La quieren, no corrupción. quieren bajarse de ahí, no quieren que nadie entre. Entonces apenas le van poniendo la cruz. Sí, parece que eso Ya, y O sea, miren se que busca el beneficio personal y no el beneficio de la Exacto. de comunidad. la comunidad. Igual- ahí uno se pregunta, ¿es buena o mala la rosca? Igual en todo sentido, porque Lo por malo de ejemplo, la los rosca que no está tienen en bajos, los que necesitan y se aprovechan, por ejemplo, en el caso de nosotros no, sino la gente que está subsidiada, que también ya no hace nada, eso también es malo, ¿no? Porque ya se acostumbra a que todos le den, pero no hacen nada. Sí. Y como acá los subsidios son por siempre, no tienen un límite, entonces hacen el efecto contrario. La solidaridad lo que busca es que la gente vuelva perezosa. Bueno, entonces miremos el El caso de bien, Venezuela. miremos, no, devolvámonos un poquitico, porque hay que mirar a nivel global, porque la iglesia ataca a nivel global.
y eso, cuando digo ataca, es ataca el mal, no a las personas. ¿Sí? Entonces, y es importante hacer la diferencia entre el odio. A ver, si tú me ayudas si lo digo mal, por favor. Hay que diferenciar el odio al enemigo, que eso no es moralmente ético para un cristiano, del odio de la acción mala. De la maldad. ¿Listo? O sea, se nos permite tener odio contra las acciones malas, Pero no contra pero persona. no contra la persona persona. que ejecuta la Exacto, es así. Es así. ¿Listo? Entonces, el marxismo. Como idea, ustedes intenten, estudienle, como idea el marxismo suena maravilloso. Eso es imposible de aplicar. Ya. Es que es imposible aplicar. Todos los que han intentado aplicar las aplicaciones políticas del marxismo, que son el comunismo, el neosocialismo, entonces, nos han mostrado que eso no funciona. Ahora también, un país amigo nuestro, vecino nuestro, nos ha demostrado que la democracia también tiene imperfecciones. Sí, saquémonos. O sea, no es condenar tal o cual sistema de gobierno, no. Todos son imperfectos, porque son humanos. Si quisiéramos un sistema de gobierno sin errores, sería la teocracia. Y eso es el cristianismo, una teocracia, que es aplicada en los diferentes sistemas de gobierno. Miremos el otro, el fascismo, el totalitarismo, que nace de las ideas de que la raza aria es la raza superior. Si la raza aria, o raza, ¿la raza es menor que la naturaleza o mayor que la naturaleza? Menor. Ahí está la falacia. Porque la dignidad emana de la raza o de la naturaleza. De la naturaleza. De la naturaleza. Bueno. La solidaridad va más allá de los bienes materiales. Entonces, también debemos ser solidarios difundiendo la fe. O sea, no es solo el tema material, sino también los bienes espirituales y entre eso, pues, difundir la fe. Y digamos que esa es la principal forma de solidaridad de la iglesia. Es difundir la fe y tener, digamos, como base que digamos, el desarrollo de los bienes espirituales genera desarrollo de los bienes temporales. Es decir, que cuando uno está confiado, digamos, en Dios, no necesita, es decir, va a recibir los bienes que necesita para ejercer su dignidad, para vivir dignamente, para tener su dignidad humana. Entonces, es la famosa, otra forma, ¿no?, de ver la famosa frase de buscar primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. Entonces, cuando uno es solidario, también tiene que ser solidario en difundir la fe. Entonces, aumentémosle esto con algo que nos decía Carolina hace 8 días. Si difundir la fe es una exigencia solidaria, porque la solidaridad es exigencia del cristianismo, no evangelizar es pecar por omisión. No compartir la fe es pecar por omisión. Entonces uno como que tiene una visión mucho más amplia de lo que, oye, el ser cristiano también contrae unas responsabilidades y que yo pensaba que era simplemente venir a sentarme y aprender ridículos viernes. No. Pedacito de cielo existe para evangelizar, para la extensión del reino. ¿Ya? Todo lo demás es accidental. Lo que tú nos explicabas un día, o sea, si Dios nos da dones y nos da gracias, nos da la gracia es precisamente para que la usemos, no para que la archivemos. Si usted va a guardar la vela debajo de la mesa donde no alumbra, está pecando por omisión, y pecado es pecado. Bueno, la iglesia desde hace 2000 años tiene el sentido de responsabilidad colectiva y lo que busca es crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristianismo. Nosotros como parte de la iglesia tenemos que
pues apoyar y colaborar en esa función, tratar de hacer de los demás, de mi otro yo, una que tenga también una vida digna. Entonces, para resumir los puntos que se resaltan acá al final, entonces, el respeto de la persona humana considera al prójimo como otro yo y supone el derecho el respeto de los derechos que se derivan de la dignidad de la persona, de la dignidad de ser persona, intrínseca de la persona. La igualdad entre los hombres es por la dignidad humana y las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios para que nos necesitemos los unos a los otros y para poder ejercer la caridad. La igualdad entre las personas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales. También debemos buscar dirigirnos hacia ese punto. Y la solidaridad es una virtud eminentemente cristiana, ejercicio de comunicación de los bienes espirituales aún más que de los bienes materiales. Muchas gracias. Sí, gracias.